equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados. Retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea. Participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección. Protección contra el despido arbitrario. Estabilidad del empleado público. Organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes. Jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Bueno, perfecto. Todo eso que leyó Mercedes es lo que vamos a tratar de estudiar a grandes rasgos en esta materia, porque ahí es la síntesis de nuestra materia. Y como si ustedes se dieron cuenta... ¿Es mía la interferencia o no? No. Como ustedes... Ya apagué. Ah, perfecto, perfecto. Está bien que hablamos del 14 bis y algunas se ponen medio nerviosos porque muchos dirán seguramente, bueno, pero hay cosas que no se cumplen. Bueno, acá primero vamos a hablar de la teoría y después vamos a ver en la práctica qué es lo que se plasma y qué no. Como se habrán dado cuenta, me imagino que alguna vez lo han leído o saben que existía el 14 bis, por lo menos aunque sea en el colegio secundario. Pero bueno, es el artículo más importante que existe para nuestra rama del derecho, el derecho de trabajo y también para la seguridad social, porque es de donde es la fuente más importante de derecho de esta normativa especial. Y como si ustedes se habrán dado cuenta, el artículo 14 bis tiene 3 párrafos. El primero habla del derecho individual, porque habla de las relaciones individuales entre el trabajador y el empleador. En la segunda se habla de las relaciones colectivas, porque habla de la organización, asociación sindical libre del trabajador. Y la última parte habla de la seguridad social. Es un artículo que en realidad uno lo lee y medio que le agarra medio nostalgia, porque en realidad hasta uno le emociona, uno lo lee y dice, qué lindo está escrito, es como, no sé, por lo menos me pasa cuando escucho el himno, uno que se emociona, ¿no? O sea, además de vieron los partidos de fútbol o los partidos de rugby que uno escucha el himno, yo tengo la suerte de que muchas veces alumnos me eligen para les entregue el título y yo escucho el himno bastante seguido, y generalmente interpretado por algún soprano o por alguno egresado de la escuela de música, y es hermoso, la verdad. No hay una canción más linda que el himno. Y a veces el 14 bis me pasa lo mismo, me emociona, porque digo, qué lindo que está escrito. El tema es que, bueno, ¿y por qué hay tantos problemas? ¿Por qué existe un fuero laboral? ¿Por qué existe un fuero de la seguridad social específico? Y bueno, porque muchas de estos mandatos constitucionales o no se plasmaron legalmente, porque son normas programáticas, como ustedes se habrán dado cuenta, o muchas veces por incumplimiento del Estado o por parte de los empleadores, o también, ¿por qué no?, de los actores individuales, como son trabajadores o sindicatos, no se han cumplido. Pero en principio ahí está la solución de todo. O sea que si se diera todo lo que se habla en el 14 bis, las relaciones serían mucho más fáciles. Existirían los juicios simplemente para dilucidar indemnizaciones y no para otras cosas, pero bueno, no sucede eso. Ahora, si hacemos un resumen de cuáles son los sujetos que componen los distintos párrafos del 14 bis, derecho individual, derecho colectivo y derecho a la seguridad social, vemos que con respecto al primer párrafo es fácil, ¿no? En el derecho individual, ¿quiénes son los sujetos que componen este vínculo laboral? Los trabajadores y el empleador. Claro, en realidad individual, el trabajador sería el vínculo laboral, contrato, el vínculo es un contrato, trabajador y empleador, ¿sí? También puede ser empleadores, pero bueno, en principio trabajador y empleador es fácil, sujetos de este vínculo laboral. Después vamos a ver cuáles son las características, mañana cuando vemos contrato, cuáles son las características de este tipo de vinculación.
cuando hablamos del derecho colectivo, ¿cuáles son los sujetos? Las asociaciones sindicales y los trabajadores, y los empleadores, perdón. Empleador o empleadores. En principio vemos que el carácter de colectivo, por eso se le llama derecho colectivo, es porque el sujeto que compone a los trabajadores tiene que ser colectivo, porque es un grupo, una agrupación de trabajadores que en principio, según la ley de asociaciones sindicales, tiene que tener una autorización legal, como es la personería gremial, para poder hacer las veces de sindicato, ¿no? Pero esto no es tan así, porque esto en los últimos años ha perdido un poco de legitimidad, el hecho de la obligación del sindicato de tener personería gremial. Y ahí creo que en el chat vi que hablaban de los metrodelegados, hablaban de trabajadores que no representan a un sindicato con personería gremial, sino que es una asociación de trabajadores sin reconocimiento legal, pero que tienen representatividad. Esto significa que tienen la posibilidad de sentarse a negociar con el empleador. Si bien, esto lo vamos a ver cuando veamos derecho colectivo, la ley sigue imponiendo la obligación, hay una corriente en la cual se empieza a aceptar a un grupo de trabajadores que representan a los trabajadores como legítimos negociadores, por ejemplo, en una contienda de aumento de sueldos, ¿no? O en otro tipo de contienda. Y el último párrafo del 14 bis habla de la seguridad social. Ahí es un poquitito más difícil, los sujetos, hasta ahora venía fácil. ¿Cuáles son los sujetos? El Los Estado. trabajadores que aportan. El Estado es lo más fácil, eso es fácil, porque es el Estado. El Estado ya sea por sí o delegando, por ejemplo, con las AFJP o con las ART. Eso por un lado, el Estado seguro. Y después, Los trabajadores que aportan. ¿No serían los sujetos en general? los sujetos en general, sí, pero con una condición, tiene que tener esta condición. Lo vamos a ver cuando más específicamente seguridad social. Porque en realidad dijimos que el Estado cubre necesidades económicas de las personas, por eso se habla de seguridad social y de solidaridad, ¿no? ¿Sí? Pero no de cualquiera que tenga necesidad. O sea, no cualquier necesidad es cubierta, sino que son aquellas necesidades de aquellas personas que hayan aportado al sistema o que hayan colaborado con el sistema. Esto es muy importante para que comprendan la lógica de la seguridad social. Es decir, a diferencia de lo que pasa con el derecho laboral respecto de la cobertura, acá solamente se va a cubrir aquellos que han aportado el financiamiento del sistema. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Si una persona se enferma y se accidenta, pero nunca trabajó en relación de dependencia, el Estado no se hace cargo. ¿Sí? Se hará cargo, por lo menos el Estado, mejor dicho, no se hace cargo de la seguridad social. El Estado se hará cargo, por ejemplo, dándole un hospital público, pero no dándole un ingreso. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si un trabajador fallece y deja a una esposa viuda, pero ese trabajador no aportó, esta persona viuda no cobra una pensión. ¿Sí? Por eso es tan importante comprender y hay que educar en la lógica del aporte y del trabajo registrado, porque a veces pasa que los propios trabajadores, esto obviamente quien tiene quien sostiene el incumplimiento más grande es el empleador, pero a veces el trabajador dice, yo prefiero que no me registren porque así cobro más, porque el sueldo de bolsillo es más alto que si no me tienen registrado. Bueno, y a veces piensan, yo tengo 21 años, como muchos de ustedes, y todavía me falta un montón para jubilarme. Entonces, no, prefiero ahora trabajar en negro, pero no saben que si tienen algún accidente o una enfermedad, si no están registrados, la obra social no se hace cargo. Bueno, entonces, bueno, ya desde la facultad hay que educar a las personas para que entiendan de que el financiamiento del sistema es sumamente importante. Uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina y también mundiales, la falta de dinero para financiamiento del sistema. Obviamente no necesariamente es producto de este tipo de situaciones, también tiene que ver con la mala administración de todos los gobiernos que existieron desde que yo tengo uso de razón, hasta otras situaciones que también se dan, que afectan al financiamiento del sistema. Lamentablemente el sistema de financiamiento que tenemos desde hace mucho tiempo preveía trabajadores que se jubilaran a los 60 o 65 años, dependiendo si eran hombres o mujeres, y que vivieran más o menos hasta los 80 o 85 años.
Bueno, ahora, como dice un gran doctrinario de la Seguridad Social, los jubilados tienen la mala costumbre de vivir más de lo que deberían vivir, y por lo tanto el sistema tiene que sostenerlo mucho más. Es más, hay algunos casos en los cuales la cantidad de años que deben ser sostenidos estos jubilados es mayor a la cantidad de años de aportes, porque solamente se les exige 30. ¿Sí? Entonces, si se les exige 30 a una mujer, por ejemplo, y esta mujer trabaja vive hasta los 95 años, se los mantiene, se los sostiene, no los mantiene, ¿no? Porque hay aportes, pero le tienen que dar una jubilación por 35 años. Y esto, no digo que esté mal, lo que sí hay que analizar si el financiamiento del sistema es correcto, ¿no? Esto por un lado. También tiene que ver con que las nuevas relaciones laborales afectan también al financiamiento del sistema, ¿no? O sea, esto del teletrabajo y del trabajo informal y de que los jóvenes de hoy en día no piensan como los jóvenes de hace 45 años en los cuales uno entraba de cadete en una empresa y terminaba como gerente. Ahora una persona de su edad no piensa en hacer una carrera en la empresa. Es más, piensa, y esto es con todo derecho, capaz que estar 5 años acá y después si me da, no sé corregime Fiona vos que, no sé si me pinta o no, me pinta, no, eso es muy viejo, ¿no? Pero si tengo ganas me voy a Ushuaia, si tengo ganas me voy a Salta y trabajo allá y bueno, es así, bueno, entonces los que idean los sistemas de financiamiento tienen que tener en cuenta que esto sucede. Puede ser que una persona esté con un año sabático y durante ese año no financie el sistema y esto significa que los jubilados capaz que no tienen la posibilidad de que cobren esa jubilación. Sin embargo, esto vuelvo a repetir, el mayor responsable de que el sistema esté en crisis, o por lo menos así dicen, es el Estado, ¿no? Por la mala administración. Pero bueno, no quiero irme de tema. Entonces, tenemos los sujetos del derecho al trabajo, trabajador, empleador en relación individual, sindicato y empleadores en caso del derecho colectivo, y el Estado y los beneficiarios de las coberturas de seguridad social por parte de la seguridad social. Porque, de hecho, y esto volviendo y redondeando el tema de la seguridad social, uno puede nunca haber sido trabajador y ser un beneficiario de la seguridad social, ¿sí? Nunca haber sido un trabajador dependiente, ¿no? O sea, nunca haber hecho aportes como hace un trabajador dependiente, ¿sí? Si yo me caso, imaginemos, no sé, yo me caso con una persona que trabaja esa persona y yo no, y esa persona se muere, yo cobro una pensión, o sea, soy beneficiario de una cobertura de la seguridad social, pero yo no aporté porque no trabajé en relación de dependencia, ¿no? Entonces, esto significa, o, por ejemplo, un menor de edad, en el cual cobra una pensión por alguno de los padres que falleció, bueno, esa persona, obviamente, por ser menor de edad, no aportó al sistema, sin embargo, es beneficiario, ¿sí? Además, puede ser una persona, en una época se exigía que sea argentino, bueno, ahora no, eso no es necesario porque lo importante es que haya financiado el sistema, haya hecho aportes y el empleador ha hecho contribuciones para que esta persona sea beneficiario de un beneficio de la seguridad social. ¿Sí? Perfecto. Hasta ahora vamos bien. A ver, ¿hay alguna pregunta? Caro, ¿qué te trajeron de comer, Carolina? No, no hay ninguna pregunta. No me envidien, pero me Hola, trajeron Carolina. torta frita. Estaba el día para eso, me parece. Eso ¿Cómo sí, extrañamos la Las tortas fritas presencialidad? de rosa. es inconstitucional eso, ¿no? Es contra la libertad, contra todo. Estamos hablando y vos comiendo ahí, y yo hablando acá con la garganta seca, ¿no? Tendría que... Bueno, ¿ninguna pregunta más? No hay. Sí, profesor, una pregunta. Ahora me dice, ¿qué dice la página 55 del tratado? No. Te escucho. Usted estaba mencionando hace un rato sobre que las normas, sí, usted mencionaba hace un rato que en el derecho del trabajo las normas son imperativas, pero yo había escuchado una vez a un profesor decir que en el derecho del trabajo hay normas imperativas hacia abajo y normas dispositivas hacia arriba, como dando a entender que si yo tengo que modificarle condiciones laborales en favor del trabajador, ahí como que aplicaría la regla, diríamos, de las normas dispositivas. No sé si se entiende. Se entendió clarísimo. Esto lo vamos a ver, yo hoy no creo que lleguemos, cuando vemos principios y orden público, que sí, en realidad, cuando hablamos de normas imperativas, estamos hablando o normas de orden público,
Estamos hablando de normas de cumplimiento obligatorio para el empleador para proteger al trabajador. Ahora, por ejemplo, un límite de jornada. Esto es una norma imperativa para el empleador, es decir, el empleador no puede contratar a un trabajador para que trabaje 10 horas. ¿Por qué? Porque el plazo máximo de horas es de 8. Ahora, si el empleador dice bueno, yo con que trabaje 6 horas me alcanza, ¿puedo hacerlo? Porque en realidad la ley me dice jornada, sí, tranquilamente. ¿Por qué? Porque eso va en favor del trabajador. O sea, las normas imperativas son para proteger al trabajador, para que no haya abuso por parte del empleador. Ahora, si hay una cláusula del contrato que beneficia al trabajador mucho más que la norma imperativa, esto sería una norma, o sea, por eso se llama, esto lo vamos a ver, normas de orden público relativas, es decir, que son de orden público para proteger al trabajador, pero si esas cláusulas benefician al trabajador, tranquilamente lo puede hacer. No es que la norma dice, no, tiene que trabajar 8 horas sí o sí, no puede ni trabajar ni 6 ni 9, no, tranquilamente. El empleador está obligado a cumplir las 8 horas, pero tranquilamente puede dictar una cláusula o celebrar una cláusula más beneficiosa. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, lo que vamos a ver ahora, en el ratito que nos queda, para no aburrirlos, es... Acá preguntan si la evolución histórica del derecho laboral entra en el parcial. Esto me lo preguntó varias veces, ¿no? ¿Quién es? ¿Maca? Maca. Maca. Bueno, para ella sí va a entrar. Como preguntó 2 veces, para ella sí va a entrar, para el resto no. El parcial todavía no lo hice, así que no sé, así que no. Profe, ¿puedo preguntarle algo en cuanto a los sujetos de cada uno de estos Por supuesto. vértices del triángulo? Por En supuesto. el último vértice, que sería de la seguridad social, si no se me quedó claro, los sujetos serían el Estado por un lado, y el otro serían los trabajadores que aporten y están en un estado, digamos, de necesidad, o digamos... No, porque si hablas de trabajadores, solamente hablas de trabajadores. Vamos a llamar beneficiarios de la seguridad social. O sea, porque pueden ser trabajadores o no trabajadores. Porque la seguridad social, por ejemplo, o sea, porque la seguridad social, esto para no confundirlo, es un ramo autónoma que también incluye personas que no son trabajadores en relación de dependencia. Cuando hablamos de trabajadores, en el derecho individual y el derecho colectivo, estamos hablando de trabajadores en relación de dependencia. Muchos me dirán, pero yo trabajo en forma autónoma, no soy trabajador, yo trabajo un montón, trabajo más que otros. Sí, sos trabajador, pero no desde el punto de vista de la relación de dependencia. Entonces, ¿un trabajador autónomo se puede jubilar? Sí. Esto significa que va a tener una cobertura. Entonces, no podemos hablar de trabajadores como se habla en el contrato de trabajo. Porque aparte, como dijimos, una persona que nunca trabajó y que se adhiere a una moratoria, como pasó en este país, puede acceder a una jubilación. Entonces sería como una contradicción. Dice, ¿cómo si hablamos del sujeto trabajador y este no es trabajador y tiene una jubilación? Bueno, entonces hablamos de todos aquellos beneficiarios. Y cuando hablamos de beneficiarios, hablamos de personas que aportan o contribuyen al sistema para que sus necesidades económicas, al momento que se generan, sean satisfechas por el Estado. ¿Sí? De todas maneras, cuando vemos seguridad social lo vamos a ver más claro, ¿sí? Porque estamos hablando de muchas cosas a la vez y se pueden llegar a confundir. Y como dije, si muchos no tenían relación con el derecho laboral, con la seguridad social mucho menos. O sea que, por lo tanto, hablemos de personas con necesidades, pero que ayudaron al Estado a que sean ayudadas, por decir así. ¿Sí? Bueno. Buenísimo. Perfecto. Entonces, fuentes de derecho al trabajo, y yo creo que había armado también un pequeño, porque esto de la virtualidad... Profesor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta más? Perfecto, mientras yo busco el coso, sí, lo podés hacer. Sí, yo retomo un poco la incógnita que una compañera había dicho hace un rato sobre el tema de la libertad cuando usted hablaba, y daba el ejemplo del esclavo que no puede elegir, digamos, el trabajador no puede elegir con quién trabajar y esas cosas, pero a mí ese ejemplo que usted dio me hace un poco de ruido con lo que en el libro, en la página 19, voy a decir yo, cuando en el título que dice trabajo dependiente, aunque libremente elegido, y ahí el profesor menciona a un autor que dice bailar, y dice que el trabajo le permite al trabajador, ¿no?, expresarse, dice, y ganar su sustento en forma tal que puede elegir desarrollar la tarea de acuerdo a su vocación.
ese es un parrafito que Sí, en realidad, entonces me hace como ruido. Entonces la libertad que usted... en realidad, bueno, es importante aclarar. El manual es escrito por varios autores y en realidad, generalmente un libro lo que hace es plasmar opinión de varios autores para después llegar a una idea. En general, en este tipo de obras en las cuales es una obra académica, el autor no da su opinión porque sería medio, es como que el profesor diga, mi opinión es esta, pero en realidad muchos autores, porque sería como condicionar a los alumnos. Entonces, él habla de varios autores y habla de la evolución histórica. Entonces, dicen que algunos opinan una cosa u otros opinan otra. En lo que tiene que ver con la relación de dependencia y con la libertad, lo que yo sostengo, en realidad tengo, o sea, hasta yo creo que se haría una encuesta de todos los que en este curso trabajan en relación de dependencia. Yo creo que el porcentaje de las personas que eligieron de qué trabajar sería muy bajo, o sea, porque en realidad esto tiene que ver con que las personas trabajan por necesidad de un ingreso. Estaría buenísimo, por lo menos, y esto se da mucho más cuando es su primer trabajo. Ahora, una persona que ya tiene, no sé, 60 años y mucha experiencia y un montón de títulos, quizás tiene la posibilidad de elegir para quién trabajar, ¿sí? Sin necesidad de ser Messi. Pero yo me acuerdo perfectamente que cuando yo terminé el secundario, primero tuve que hacer el servicio militar, ¿no? En esa época existía. Y cuando terminó el servicio militar, mi papá me dijo, bueno, vas a estudiar, bueno, pero tenés que trabajar para mantenerte. Y bueno, yo tenía que salir a trabajar de lo que sea. Y a mí me hubiera gustado trabajar en ese momento, ni siquiera de algo importante, desde cadete en una empresa, y no podía, tuve que trabajar en una empresa como empleado, porque no me queda otra, es así, y no tuve la libertad. Y esta sesión de libertad, obviamente, es una explicación algo genérica. Puede haber un caso en el cual uno me diga, yo desde que empecé a trabajar, siempre trabajé de lo que quise y siempre gané lo que quise ganar. Perfecto, sería un ejemplo, pero estamos hablando de que la norma es algo que se aplica en forma genérica para la mayoría de los casos, no para casos puntuales. Y en la mayoría de los casos, el trabajador no tiene la libertad de, primero, elegir entre trabajar y no trabajar, y segundo, para quién trabajar, ¿sí? Estaría buenísimo que esto suceda, pero bueno, en general no pasa. Y hoy en día tampoco. Yo creo que aún aquella persona que trabaja en un lugar donde le gusta lo que está haciendo, hay cosas respecto de las cuales no es libre. Por ejemplo, el sueldo. O sea, yo creo que por más que uno esté muy contento de hacer lo que uno quiere, y si uno lo hace muy bien, capaz que uno piensa que le podría ganar más, ¿no? O sea, ni hablar quien trabaja en relación de dependencia para una empresa media pequeña, ¿sí? Entonces tiene que ver con esto. No sé si terminé de explicártelo, me fui por las ramas, pero cuando mañana veamos contrato de trabajo y lo que la ley entiende de contrato, vamos a ver si estás de acuerdo o no. Sí, está Ahí- perfecto. O sea, relativizo la afirmación esa entonces. Está En perfecto. En realidad es así, o sea, ninguna afirmación, esto es un consejo más que de profesor de una persona de 50 años, ninguna afirmación categórica, o sea, ninguna afirmación tiene que ser tan categórica si ustedes no comprueban que es así, ¿sí? O sea, por más que ustedes lean en un libro, no sé, que todos los empleadores son buenos, si ustedes no lo comprueban, no es así. Y más en una materia que es totalmente codificada, o sea, obviamente la ley de contrato de trabajo no va a definir la libertad, ni en la ley de contrato de trabajo va a decir, sí, en realidad lo que se negocia acá es la libertad contra propiedad, sino que en realidad lo que trata de hacer la ley de contrato de trabajo es tratar de proteger la libertad, ¿sí? Ahora, me acuerdo que la primera vez que saqué un crédito hipotecario con mi primer departamento, me acuerdo que, bueno, firmamos el contrato, firmamos la hipoteca, y me acuerdo que, claro, yo era estudiante de Derecho, yo dije, bueno, me voy a poner a leer todo, entonces el contrato. Y me acuerdo que tanto el escribano como un abogado amigo me dijo, mira, en realidad, si querés léelo, te vas a amargar porque hay un montón de cláusulas. Pero en realidad está escrito por las dudas que pase algo malo. O sea, si alguna de las partes no cumplen, si vos estás dispuesto a cumplir,
Listo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que en realidad la ley está para el caso de incumplimiento de alguna de las partes. Si el empleador es bueno y el trabajador es bueno, muchas veces ni siquiera hace falta que se aplique la ley. Es lo mismo con una persona que alquila un inmueble. Solamente se pacta el precio y si las partes cumplen, el contrato nunca más se lee hasta que una parte se va. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a ver, o sea, obviamente el manual es su fuente de estudio, pero en cada uno de los temas, y más en un tema que tiene que ver con la teoría y con la filosofía como es la libertad, ustedes después sacan sus propias conclusiones. Obviamente, cuando hablemos de temas más puntuales, modalidades contractuales, jornada, salario, en realidad lo importante es lo que dice la ley, más allá de lo que diga un autor, diga o no. Porque, bueno, esto tiene que ver con la diversidad de opiniones, ¿sí? Eso es un consejo que yo doy. ¿Sí? Bueno, Ahí volvamos Santiago tiene un par de preguntas. A Si ver. querés te las voy a dar. Dale. Dice, el derecho laboral colectivo también incluye negociaciones colectivas entre dos asociaciones gremiales. Esa es una pregunta. ¿Se puede crear una excepción a la irrenunciabilidad de los derechos a cambio de una situación objetivamente más beneficiosa para el empleado? De la primera pregunta, la respuesta es no. Las relaciones colectivas son entre trabajadores y empleadores. Relaciones entre dos asociaciones gremiales son otro tipo. O sea, estamos hablando de negociaciones colectivas, que en realidad, en general, no hay negociaciones colectivas. Claro, profesor, disculpe, pero yo me refería a asociaciones gremiales que incluían a empleados y a empleadores. Porque igual no sé si se llaman gremiales, pero son las asociaciones de los empleadores, como la unión de Son cámaras o grupos empresarios. esos. O sea, puede haber una negociación entre una asociación de trabajadores y una asociación de empleadores. La Cámara Empresarial, por ejemplo. O la Cámara de Propiedad Inmueble, no me acuerdo el nombre, que incluye a todos los empleadores. Bueno, sí, pero no necesariamente todos los empleadores tienen cámaras. O sea, puede ser, vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, un convenio colectivo de empresa, es una empresa, y el sindicato nuclea trabajadores de esa empresa. Entonces es solamente un empleador, capaz el presidente de la empresa. No sé si respondí. Y en lo que tiene que ver con principios lo vamos a ver mañana. A ver que no lo respondí. Y la autonomía colectiva, faltó. No, ¿qué es la autonomía colectiva? La autonomía colectiva, ¿en qué sentido que es? Porque no terminé de entender si eso es el derecho para que gozan las asociaciones sindicales para formarse, establecer un instituto, un Exactamente. estatuto. O sea, la autonomía, esto lo vamos a ver cuando veamos derecho colectivo. La autonomía colectiva es la libertad que tienen las asociaciones sindicales desde conformarse, vivir y después, o sea, sin que sean influenciados ni por el empleador ni por el Estado. ¿Sí? Esa libertad sindical que hace que sean autónomos, o sea, que sean entes. Cuando hablamos de un ente autónomo o un organismo autónomo, estamos hablando de que es independiente de la influencia de otro. ¿Sí? Entonces, estas asociaciones sindicales de trabajadores no tienen la influencia para nada del empleador, que es con quien van a negociar, ni tampoco del Estado, ¿no? Que le dicen, no, bueno, vos no, ¿se entiende? O por lo menos no debería ser así, no deberían tener ninguna influencia. ¿Por qué? Porque si no tienen libertad, no pueden defender los derechos de los trabajadores. Es muy simple. Si no son una asociación libre, no sería medio ilógico, ¿no? Que estén influenciados por el empleador y vayan a defender los intereses de los trabajadores contra el abuso del empleador. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos con fuentes, que es un tema muy simple. Ya lo encuentro acá. Perfecto. Compartimos pantalla. Le pongo. Bueno, la fuente, espero que le pongo con pantalla completa. Bueno, las fuentes, primero, definición, vieron que muchos autores, cada vez que van a definir algo, incluidos los profesores de Derecho de Trabajo, se remiten al diccionario de la Real Academia, ¿no? Entonces, si hablamos de fuentes, igual es un tema que ya seguramente vieron en Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Comercial, Derecho Constitucional, Teoría del Derecho, bueno, que tiene que ver con la fuente es manantial de agua que brota de la tierra,
pero en realidad lo que nos importa es el origen o causa generadora de algo, ¿sí? En el derecho del trabajo nos referimos a el origen o formas de producción de reglas de convivencia entre los sujetos del derecho del trabajo. Es decir, tenemos, ya lo vamos a ver mañana cuando vemos contrato, que el vínculo que existe, el vínculo jurídico, ¿no? Porque si no fuera jurídico no nos importa el derecho, el vínculo jurídico que existe entre estos dos sujetos del derecho individual, también del derecho colectivo de seguridad social, pero lo que tiene que ver con el derecho individual son trabajador y empleador. Perdón, el vínculo jurídico es el contrato de trabajo que existe entre el trabajador y el empleador. Este vínculo jurídico, como vimos respecto a las normas individuales, está sujeto a determinadas reglas de conducta de convivencia con algunas trabas que se le pone al empleador para que no abuse en la celebración de este contrato. ¿Cuáles son la clasificación? Esto es algo muy simple, que creo que todos saben, ¿no? La clasificación clásica es de fuentes formales y materiales. Hay una clasificación especial que son las fuentes numeradas y no enumeradas, y hay otra clasificación que son directas o indirectas. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho del trabajo? A ver quién me lo dice, esto lo tienen que saber todos, pero ¿cuáles son las fuentes formales? La ley de contrato de trabajo. La Constitución Nacional. No, eso sería el enunciado de fuentes, pero ¿a qué? Igual yo hice mal la pregunta, está bien, error mío, mala mía, ¿no? ¿A qué llamamos fuentes formales del derecho? En principio del derecho. A la fuente escrita. La norma. La norma, No, las leyes. eso sería enunciación. Hay una definición mucho La más de aplicación específica. obligatoria. Exactamente. Saben que cada vez que hago esta pregunta, muchas veces los alumnos no la saben. No sé si no se la explican bien en las otras normas, pero las fuentes formales son las fuentes obligatorias de derecho. Porque existen fuentes formales y las materiales, ¿cuáles serían entonces? Las que no son obligatorias para la aplicación. Exactamente. Entonces las fuentes formales son las fuentes obligatorias y las fuentes materiales son las no obligatorias. ¿Sí? Entonces quedémonos con eso y traten de memorizárselo y interiorizarse eso porque es importante, porque es en realidad para todas las materias que existen, por lo menos por todas las ramas autónomas del derecho, esta clasificación es para todos. Ahora vamos a ver cuáles son las obligatorias y cuáles las no obligatorias. Tenemos una clasificación de fuentes, una clasificación especial del derecho del trabajo, a la que llamamos numeradas y no enumeradas, aunque varios autores en realidad hablan de que es fuente de regulación del contrato y no del derecho al trabajo, ¿sí? Pero bueno, aquí llamamos fuentes numeradas o enumeradas, en realidad, del derecho al trabajo, a las que están en el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Alguien de casualidad tiene la Ley de Contrato de Trabajo ahí? Sí, acá, profesor. Yo la tengo. Lee el artículo 1. Fuentes de regulación. Exactamente. El contrato de trabajo y la relación de trabajo se rige: A, por esta ley; B, por las leyes y estatutos profesionales; C, por las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales; D, por la voluntad de las partes; y E, por los usos y costumbres. Perfecto. Estas son las fuentes que están numeradas o enumeradas en el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, si por ejemplo el profesor en el examen dice ¿cuáles son las fuentes enumeradas del derecho del trabajo?, la respuesta correcta es la que se enuncian en el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo, ni más ni menos. No son ni formales ni materiales. Y obviamente las que son no enumeradas son aquellas que no están contenidas. Lo que no significa que las enumeradas sean solo formales, porque puedan ver materiales también. Y lo que no significa que las no enumeradas no sean formales, ¿se entiende, no? Porque, por ejemplo, en el artículo 1 no se menciona la Constitución Nacional, pero igual sería medio ilógico que una ley diga la fuente más importante de aplicación del derecho es la Constitución Nacional, porque se supone que la norma es de rango inferior y en realidad más arriba no necesita, sino que necesita para abajo. No sé si se entiende esto. Pero bueno, esto lo vamos a ver después más adelante. Tampoco habla de los organismos internacionales del trabajo. Exactamente. Y después hay un montón que no enumera, ¿no? Y después cuando hablamos de otras, las directas o indirectas, no hablamos ni más ni menos que las cláusulas programáticas y las que no lo son, ¿no? Aquellas que en realidad son fuente directa, porque directamente con la aplicación de esa norma
se sabe cuál es el alcance, y las que son indirectas que necesitan de otro tipo de regulación para ser aplicadas. ¿Sí? Operativas y programáticas, son esas cláusulas que me imagino que ustedes lo vieron en constitucional. Entonces, estas serían las 3 tipos de clasificaciones de fuentes del derecho del trabajo. Como ya son las 6:30, bueno, acá cortamos, seguimos mañana a la misma hora por este mismo Vaticanal. ¿Sí? Nos vemos mañana. Chao, muchas gracias. Chao, profesor. Muchas gracias. profe, Profe, gracias. nos Chao, vemos. gracias. Gracias, buenas tardes.